Continuamos nuestro recorrido a través de las Escrituras. Hemos llegado a el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios. Vamos a repasar la lectura que hicimos ayer, 11 versículos, y entonces continuamos con nuestros comentarios de hoy. Dice la Biblia: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis o si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos; si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces estamos leyendo la palabra en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que sea el Espíritu Santo añadiendo sus bendiciones y dándonos discernimiento y capacidad para comentar, para reflexionar en estos pasajes. A partir del versículo 12, nuestros comentarios de hoy, la palabra del Señor dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí es una defensa de una doctrina fundamental. La resurrección de los muertos es una doctrina fundamental de la salvación, una doctrina que no se puede cambiar, que no se puede negar. Recuerden que las doctrinas fundamentales son aquellas que son intocables, inamovibles y que nadie puede cambiar la versión. Hay otras doctrinas que son más generales, que son discutibles. Por ejemplo, hemos dicho que las doctrinas de la ropa, por ejemplo, que hay distintas formas de vestuario en las iglesias, mientras no sea un vestuario pues inmoral, irreverente, algo que vaya a perturbar la paz de la iglesia, pues ya eso depende de cada organización, cada iglesia, según las normas de cada iglesia. Pues siempre abogamos porque seamos con tendencia más bien a lo conservador que a lo muy liberal, porque es peligroso. No obstante, hay iglesias muy conservadoras, demasiado, a veces llegan al extremo del legalismo, que juzgan a los demás como si fueran mundanos o no salvos, etc. Este tipo de doctrinas son muy generales y son discutibles. Los temas también de las manifestaciones del Espíritu Santo también son muy discutibles. Nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. No obstante, hay muchas cosas mentirosas que se hacen en las iglesias, que son manipulaciones y que son mentiras, y que a los hermanitos les gusta mucho el show, el espectáculo y todo aquello, y por eso nosotros abogamos por la verdad. Sin embargo, si hay gente que le gusta hacer esas cosas, pues cada quien verá cómo administra lo que el Señor le ha entregado, verá si miente, si no miente. Cada quien es responsable de lo que hace. Nosotros abogamos siempre por la rectitud de la palabra, por el orden, como lo dice la palabra del Señor. Hágase todo decentemente, con sensatez, racionalmente, en orden, dice la palabra del Señor. En fin, entonces son temas que a veces pues se discuten, pero hay doctrinas que son inamovibles, como esta que estamos tratando aquí, la resurrección de los muertos y la resurrección de Jesucristo. Esto ya no es si alguno opina o no opina que si van a resucitar o no van a resucitar. Esto no tiene discusión. Esto es punto y aparte. Lo que dice la Biblia está establecido. Los hombres tienen alma y los hombres van a resucitar, hombres y mujeres para ser juzgados.
los creyentes para ser recompensados y juzgados según haya sido su obra, y muchos creyentes perderán recompensas y pasarán a la salvación sin muchas recompensas porque las cosas que hicieron no estuvieron bien hechas. Aún así serán salvos. Pero muchos creyentes perderán todas sus recompensas en absoluto. Perderán todo en absoluto y no recibirán recompensas. Bueno, el Señor es el juez, Él decide a quién recompensa, a quién no. Pero los que no son creyentes pasarán a ser juzgados después del reino milenial y a ser condenados para siempre. ¿Por qué? Porque nunca vinieron a los pies de Jesucristo. Entonces aquí Pablo está discutiendo una doctrina fundamental porque hay gente que no creía en la iglesia a los Corintios, hay gente que no creía en esta doctrina. Y así tenemos gente en las iglesias, hermanos, que no creen en las doctrinas fundamentales. Hay gente que no cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos simplemente dicen que Dios es una sola persona y supuestamente a veces se manifiesta como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu, pero eso atenta contra las doctrinas del Evangelio porque nuestro Dios es inentendible, incomprensible, es un Dios trino, pero es un solo Dios. No son tres dioses, sino un solo Dios, pero son tres personas en la deidad. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona que tiene una unión hipostática, es Dios hombre. El Padre no es Dios hombre, el Hijo sí es Dios hombre y el Espíritu Santo tampoco es Dios hombre. El Espíritu Santo es Dios en la Trinidad. El Padre es Dios en la Trinidad y el Hijo es Dios hombre en la Trinidad, porque Él vino y se hizo hombre y Él no ha perdido ese cuerpo, lo resucitó en cuerpo glorificado. Y Él existía como la palabra. La palabra era el verbo que existía en el principio con el Padre y el verbo se hizo carne. Esas son cosas que no podemos comprender, pero son así y no se pueden cambiar. Entonces, aquí estamos discutiendo otra doctrina fundamental que no se puede cambiar y es la resurrección de los muertos. Y Pablo dice en el versículo 12, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no existe la resurrección de los muertos? ¿Qué es lo que están diciendo ustedes, corintios? ¿De qué están hablando? ¿No dicen ustedes que tienen los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones y que convulsionan y caen al piso y se revuelcan y hablan en lenguas y comienzan una gritadera en el culto y saltan para allá y para acá y no creen en la resurrección de los muertos? Entonces, ¿qué tanta manifestación tienen allá si no tienen ni siquiera doctrina? Si a ustedes les parece que el hablar en lenguas es demasiado importante, pero ni siquiera conocen la palabra del Señor. Ustedes resaltan las cosas que son menos importantes y lo que sí es importante, entonces lo sepultan como es la resurrección de los muertos. Esto no puede ser cambiado, porque si no hay resurrección de los muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces tampoco nosotros vamos a resucitar. ¿Y para qué estamos nosotros aquí en la iglesia si Cristo no va a resucitar? El versículo 14 dice, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Para qué estamos predicando nosotros este evangelio? Vana es nuestra fe. ¿En quién tenemos fe si Jesucristo no resucitó? ¿Para qué estamos esforzándonos en todo esto? Entonces seremos hallados falsos predicadores, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Hemos dicho que Dios resucitó a Cristo, a su ungido, al Mesías nuestro, al cual entonces Él no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces Dios no resucitó a Cristo. Entonces estamos mintiendo, somos falsos predicadores. Porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. ¿Qué estamos nosotros predicando? ¿Cuál es la esperanza que le estamos dando a todos los que vienen a Cristo? Si Cristo no resucitó, pues nuestra fe es vana. Vuestra fe es vana, Corintios. Vuestra fe es vana, iglesia. Aún estáis en vuestros pecados, no habéis sido redimidos. Todo lo que hemos predicado es mentira, que somos criaturas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todo eso es mentira, porque si Cristo no resucitó, entonces estáis en vuestros pecados.
Y entonces los que durmieron, es decir, los que murieron siendo cristianos, también se perdieron, se fueron al infierno. Ellos no son salvos como nosotros hemos predicado, porque si Cristo no resucitó, pues ellos no son salvos, se perdieron. Si en esta vida, si solamente en esta vida estamos esperando en Cristo, solamente cuando Él vivió y murió, pero que Él no resucitó, pues entonces estamos perdidos. Somos los más dignos de lástima y de miseria nosotros. Todos los hombres que hemos creído en Cristo. El versículo 19 tiene una complicación en la traducción Reina Valera, porque dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero esa lectura no es muy comprensible. Lo que el texto está diciendo ahí es, si esperamos en Cristo solamente en esta vida mientras vivimos, pero no después de morir no esperamos nada en Cristo, pues entonces somos dignos de lástima y de miseria. Entonces la traducción Reina Valera en el versículo 19 tiene una complicación un poquito porque dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, pero no quiere decir en Cristo que no debemos esperar en Él. Lo que está diciendo es que no podemos esperar solamente en esta vida. Tenemos que esperar después de que muramos en Cristo. También después de que muramos, no solamente en esta vida. Eso es lo que pasa con el versículo 19. Un poquito la traducción al español, pues quedó con esa complicación. Bien. Somos humanos y por eso a veces se cometen estos detalles. Ahí no es que haya un error de doctrina, es un poco de error en la traducción. Estuve revisando de qué se trata este texto en las distintas traducciones y entonces dice no podemos esperar solamente en esta vida en Cristo, sino también después de morir. Tenemos que seguir esperando en Cristo después de morir, o sea, esperamos resucitar. Porque entonces seríamos los más dignos de lástima. Somos unos miserables. ¿Para qué estamos esperando? ¿Para qué estamos predicando si todo es mentira? Pero el versículo 20 aclara y dice, mas ahora les aseguro que Cristo ha resucitado de los muertos. Tenemos más de 500 testigos y Pablo dice, y a mí se me apareció. ¿Cómo me van a decir que Cristo no resucitó si yo, el apóstol Pablo, iba camino a Damasco? Llevando prisioneros y llevando cartas para llevar cristianos a las prisiones y arrastrarlos. Yo que fui criado como fariseo a los pies de Gamaliel, que soy un guerrero de los fariseos, iba persiguiendo y se me apareció el Señor en una luz resplandeciente que me dejó ciego por 3 días. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo pregunté, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. Y ahora te voy a enseñar lo que vas a padecer por mi causa. Y desde ese día quedé transformado, cambiado. Soy el último de los apóstoles. Yo soy el último a quien se me apareció como a un abortivo. Entonces me van a decir ustedes que Cristo no resucitó. Ahora, que haya un montón de apóstoles hoy en día diciendo, yo también soy llamado por el Señor. ¿Llamado cuándo? ¿También se le apareció Cristo resucitado o qué? Nos están mintiendo, señores. Ahora, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre, que es Cristo, la resurrección de los muertos. Ese versículo es así muy claro, porque si alguno lo lee y no lo comprende, pues sepan de qué está hablando y el versículo 22 lo explica. Dice el 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿por cuál hombre entró la muerte? Ya lo sabemos. También por un hombre entró la resurrección de los muertos. ¿Por cuál otro hombre entró la resurrección de los muertos? Está hablando de Adán y Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, pues también en Cristo todos serán resucitados, vivificados. Pero cada uno en su debido orden. La resurrección será en su debido orden. Cristo es las primicias. ¿Qué significa primicias? Lo primero. Cristo es el primero que resucitó de los muertos y todavía no ha resucitado ninguno más. Porque cuando el Señor murió y las tumbas se abrieron y rocas se partieron y se levantaron muertos que volvieron a la vida, esos muertos volvieron a morir años más tarde cuando envejecieron otra vez y se murieron. Ellos no son resucitados, solamente volvieron a la vida. La resurrección es cuando se levanta de los muertos y no vuelve a morir nunca más. Entonces, cuando Lázaro salió de la tumba, él simplemente volvió a la vida. Cuando
el hijo de la viuda de Naín volvió a la vida, pues él estuvo con su mamá y otra vez cuando envejeció y murió, etcétera. Entonces, en este caso está hablando de la resurrección de los muertos que no vuelven a morir. Por eso dice, Cristo es las primicias, o sea, lo primero es Cristo, el primero que resucitó. Luego, ¿quiénes? Todos los que son de Cristo, los que en esta dispensación van muriendo y hasta que venga el Señor por su iglesia, estos vienen después. Entonces, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, o sea, después del reino milenial, cuando entregue el reino a Dios el Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, cuando todo esté rendido totalmente a los pies de Cristo, entonces ahí es la última resurrección. Entonces, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, es preciso que el Señor reine hasta que todos sus enemigos, y tiene que poner a un enemigo debajo de sus pies, que es el imperio de Satanás, y todos sus demonios van a quedar finalmente sometidos por completo, donde el mal ya no va a existir. Ya no va a existir la tentación, los demonios haciendo daño, todo eso va a quedar suprimido. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El último es la muerte, porque la muerte también se va a extinguir, se va a acabar por completo después del reino milenial, cuando ya todos sean resucitados y pasemos a la eternidad, entonces ya la muerte no tendrá ningún poder sobre nuestros cuerpos. Ya no más, ya eso no existirá. Los perdidos se perderán para siempre, los salvados serán salvos para siempre, pero ya los salvados no tendremos temor de la muerte, ya no tendrá ningún poder sobre nosotros porque el Señor habrá puesto todo destruido y todo sometido debajo de sus pies. Ahora, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas las ha sujetado o las sujetará debajo de sus pies a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, es decir, a Dios. Dios no está sometido debajo de los pies de Cristo, no, sino que todo está sujeto por Dios a Cristo debajo de sus pies. Todo será sometido. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, Jesucristo, se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Este es uno de los textos que usan algunos mormones y testigos de Jehová para decir que Jesucristo es menor que el Padre. Eso no está diciendo aquí este texto bíblico que Jesucristo es menor de ninguna manera, porque no hay jerarquía en la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Son tres personas, pero un solo Dios. Solamente que ese es el orden que Dios estableció, que Cristo viniera y a Él se le sometiera todo dominio y luego Él se sometiera a Dios en la Trinidad y así queden por la eternidad. Pero eso no significa que está bajo las órdenes, por así decirlo, porque Dios es uno solo. Ese es el misterio de la Trinidad. Finalmente todo será sometido debajo de Cristo. ¿Y por qué debajo de Cristo? Porque Él es Dios. Él es Dios creador y Él es Dios dueño de todo. Por tanto, todo quedará sometido debajo de sus pies. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan entonces por los muertos? El versículo 29 es una discusión teológica que no tiene explicación. Desde ningún punto de vista los teólogos han podido explicar este versículo de ninguna manera. Ahora, existen algunas versiones que hemos leído. Existen por lo menos 30 versiones en la discusión de qué significa el versículo 29 y las versiones pues todas disparan para un lado y para otro. Una de las más cercanas y posibles versiones es que en la cultura de la religión de aquella época, es decir, en los cristianos de aquella época, se levantó una doctrina en esa cultura que cuando alguien se convertía, llegaba al evangelio y quería bautizarse, algunos tenían la costumbre de decir, yo me bautizo por mis familiares que murieron o por los que están enfermos ya muriendo y no se pueden bautizar, entonces yo me voy a bautizar por ellos. Entonces luego que eran bautizados,
volvían y se bautizaban por aquellos familiares que habían muerto en el Evangelio, pero no alcanzaron a ser bautizados. Entonces, supuestamente ellos se bautizaban por aquellos que habían muerto. Bueno, eso no era una doctrina que Pablo aceptaba. Pablo no estaba diciendo que esa doctrina era correcta, sino que él simplemente está mencionando lo que hacían aquellos y decía, si Jesucristo no resucitó, entonces ¿para qué se bautizan aquellos que se están bautizando por sus familiares muertos, fallecidos? ¿Para qué se bautizan? ¿En quién tienen esperanza si Jesucristo no resucitó? Eso es lo que el apóstol estaba diciendo ahí. Es la versión más cercana a la verdad, pero nadie entra en mucha discusión teológica allí porque ni los mejores teólogos han podido resolver el asunto. Entonces el versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Pablo dice, ¿y por qué nos arriesgamos? ¿Por qué predicamos? Nos persiguen, nos echan presos y nos amenazan de muerte y nos han dado latigazos. ¿Para qué? Si Jesucristo no resucitó, ¿para qué peligramos nosotros? ¿Para qué arriesgamos nuestra vida? ¿Para qué nosotros nos entregamos a que nos persigan y nos den cachetadas y golpes? ¿Para qué? Si Jesucristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. O sea, Pablo está siendo aquí irónico, pero él dice en el versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día yo entrego mi vida a la muerte, cada día me muero, cada día me persiguen, me arrestan, me amenazan, me ultrajan, cada día estoy muriendo, cada día a mí alguien me amenaza de matarme. Yo, Pablo, predico el evangelio en todas partes y en todas partes alguien me está amenazando. ¿Y para qué yo hago este esfuerzo si Jesucristo no resucitó? No tendría sentido, mis amados hermanos. Si cada día arriesgo mi vida es porque yo me encontré a Cristo cara a cara. Él me dijo, yo soy Jesús. Y yo tengo la esperanza de que aunque me maten aquí, el Señor me va a resucitar. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, está diciendo contra hombres peligrosos, es que Pablo era un guerrero, hermano. Yo no sé por qué algunos hermanitos, no son muchos, pero de vez en cuando aparece alguno corrigiéndome por ahí, pastor, no hable tan fuerte, no sea tan directo, porque es que de pronto la gente se ofende, el gobernador se ofenden los homosexuales, se ofenden los adúlteros, se ofenden los borrachos, se ofenden si usted predica muy directo y yo tengo que estarlos corrigiendo, hermanito, esté tranquilo que el que estoy arriesgando la vida soy yo. El que estoy arriesgando mis amigos soy yo. Si alguien no me quiere hablar más, yo no tengo ningún problema. Yo soy el que estoy arriesgando a mis amigos, me estoy quedando solo, pastores me dan la espalda, porque no, pastor, hay que ser más diplomático, o sea, hay que ser más hipócrita, pastor. Hay que fingir más amor. No, el amor no esconde la verdad, el amor no esconde la fe, el amor no esconde la doctrina, la predicación. El amor sale a las calles a predicar el evangelio en cada esquina. Anoche llegué a un lugar donde estaban jugando dominó. Habían más o menos unas 20 fieras ahí con esas caras, hombres y mujeres, fumando, bebiendo. Y me les acerqué. Muy buenas noches todos. ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga, quiero obsequiarles un tratadito, quiero que el Señor les salve, ustedes encuentren la salvación. Permítame entrar a este lugar y empecé a repartir. Algunos me miraron que me tragaban y no me querían recibir el tratadito que les regalé con versículos bíblicos. Y yo insistí, amigo, recíbamelo, es la palabra de Dios, lea unos versículos bíblicos, le hace falta. Sin mirarme, me lo quitaban de la mano así de mala gana. Así como que alguno quería pararse y bueno, decirme algo, pero ninguno se atrevió a nada. Pablo peleó contra fieras, entonces ¿cuál es el miedo de nosotros entrar a algún lugar de esos peligrosos y decir, vengo a obsequiarles un tratadito, vengo a obsequiarles? Ayer un hombre por ahí en la calle, había una reunión de pastores y no habíamos entrado a la iglesia todavía, y llegó un hombre por ahí y nos pegó una insultada a todos los pastores que estábamos allí. La palabra más bajita fue maldiciones, que no puedo pues mencionar aquí por respeto también a ustedes y a mi Señor, porque quizá no sea lo más correcto, mencionar las palabras que Él nos dijo, maldiciones y grosería, y nos desafiaba cara a cara. Y todos los ministros de Dios tuvimos que soportar los insultos, y yo solo les decía a mis hermanos pastores, tranquilos, amados, mantengamos la calma, preguntémonos qué haría el Señor con una pobre alma como esta. Y el hombre nos insultaba y nos desafiaba, que cuál era el más hombre que le iba a salir ahí, y maldecía la Biblia, maldijo la iglesia. No estoy hablando de un loco, no esquizofrénico, estoy hablando de un hombre violento. No es que estaba loco y por eso decía eso, no. Simplemente era violento, agresivo y nos desafiaba a pelear.
Y bueno, en un momento la tentación surgía, ¿no? La tentación surgía con este hombre insultándonos, fue fuerte la cosa. Pero yo solo les dije, bueno, pensemos qué haría el Señor si le maldecían. No le contestemos nada. Nosotros arriesgamos la vida, amados hermanos, todos los días. ¿Por qué si Cristo no resucitó de los muertos? Entonces, ¿para qué nos arriesgamos? ¿Por qué nos controlamos y no le damos un golpe a ese hombre que nos insulta? ¿Por qué? Porque creemos en la resurrección de los muertos. Creemos que vamos a rendir cuentas a Dios por esto. Si golpeamos a ese hombre, vamos a rendir cuentas a Dios por esto. Así es de que, mis amados hermanos, como hombre, dice Pablo, batallé contra fieras en Efeso. ¿Pero de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, pues vamos a comer, vamos a emborracharnos, porque mañana nos vamos a morir, como dicen los testigos de Jehová, y aquí se acabó todo. Ellos dicen que cuando el hombre muere ya se acabó todo y no hay nada más que hacer. No, mis amados hermanos, eso es mentira. Rendiremos cuentas al Señor. Así es de que tenemos la esperanza de pasar al tribunal de Cristo y ser recompensados. Esa es nuestra esperanza. Así es de que el versículo 33 dice, no erréis. Las malas doctrinas corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones, los malos amigos, los herejes, los pastores mentirosos, los que predican falsas doctrinas, corrompen las buenas doctrinas, las buenas costumbres, corrompen a los buenos cristianos. No se junten con herejes que manipulan a la gente. Ellos no están predicando las doctrinas del Señor. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El versículo 34 dice, más bien velad debidamente, estudiar la Biblia, orar, velar, vigilar, ayunar, buscar al Señor y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios aunque están en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo. Velad debidamente, no pequéis, no se salgan del camino, no se salgan de la doctrina sana del Señor, no se salgan de la verdad, porque algunos que están en las iglesias y algunos predicadores no conocen a Dios, no son cristianos, están bautizados, tienen títulos y credenciales, pero no son hijos de Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Hemos llegado al versículo 34, amados hermanos, de nuestros comentarios de hoy, y será hasta la próxima ocasión.